Buenas noches a todos. Dios les bendiga a cada uno que está conectado, a sus familias, a sus congregaciones. Y primeramente quiero dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque hoy nos ha dado nuevamente el regalo de la vida para este primer día de la semana, cada uno de nosotros estar en nuestras congregaciones. Y a mí este privilegio que se me da. Gracias, Señor, por que se me dé esta oportunidad, este privilegio, porque es un privilegio poder expresar su palabra por medio de este medio. Entonces, hoy yo quiero hablar un poquito de Mateo capítulo 8, donde dice el subtítulo aquí en la palabra de Dios que Jesús sana un leproso. Un leproso es sanado. Pero antes de entrar allí a la escritura, déjeme compartir, hermano, que según Lucas 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando él comienza, dice, su ministerio. Jesús dice que se enfoca en los pobres, en los quebrantados, en los oprimidos, tanto física como espiritualmente. Ofrece libertad a los cautivos, vista a los ciegos y alivio a los corazones rotos. En este pasaje marca el inicio del ministerio público de Jesús y define el propósito de su llegada su- para salvar, dice, y liberar. Y aunque la Biblia, hermano, no menciona, no tenemos una fecha explícita de la edad de Cristo cuando murió en la cruz, según los cálculos del reinado de Herodes y Poncio Pilato, respaldan la edad de unos 33 años cuando Cristo muere en la cruz. Y durante su ministerio de aproximadamente unos 3 años, durante el cual dice pasan muchos acontecimientos donde vemos su autoridad sobre todas las cosas. Y ahí entonces miramos la escritura en Mateo capítulo 8, del 1 al 4. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Si vemos, hermanos, aquí este hombre leproso dice a Jesús, si quieres, él no dice, Señor, límpiame. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Y mediante esta palabra de este hombre, nosotros podemos ver que él muestra, enseña humildad, fe, credibilidad en Jesús. Y pide diciendo, si quieres, Señor, dice, puedes limpiarme. Y Jesús le contestó, quiero, sé limpio. Cuando nosotros, hermanos, nos referimos, hacemos peticiones a Dios, imitemos las palabras de este hombre, si quieres, si es tu voluntad, Padre, si es tu voluntad, Señor. Dice, cuando baja del monte, grandes multitudes le seguían. Ahora, hermanos, hay muchos que siguen a Jesús
por curiosidad o por costumbre, pero pocos se acercan como el leproso con fe y humildad. El leproso se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. En el versículo 2. La lepra, hermano, dice, era la enfermedad más temida, incurable, contagiosa y símbolo de la impureza. Los leprosos vivían, dice, aislados, considerados malditos, pero este hombre rompe todo protocolo, arriesga el rechazo y se postra. No duda del poder de Jesús, solo se somete a su voluntad. Cuando él dice, si quieres, Señor, puedes limpiarme. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros acudimos a Jesús, a Dios, y pedimos, pues que siempre, hermano, imitemos esta buena forma de humildad para hacer peticiones a Dios como el leproso? Así dice, es la fe verdadera. No exige, no manipula, no presume. Solo dice, Señor, si quieres. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Jesús lo tocó. Esto es escandaloso. Tocar a un leproso te hacía impuro. Pero Jesús hace lo contrario. Su pureza limpia la impureza. El toque comunica algo más que sanidad física, comunica la dignidad, compasión y restauración completa. Jesús no tiene miedo de tocar lo que nadie quiere tocar. Él se acerca y lo roto, lo maquinado, lo impuro, lo limpia con poder y amor. Dice, y al instante quedó limpia o quedó limpio de su lepra. Hermano, Jesús no necesitó de fórmulas, bastó una palabra, su autoridad es total. No hay pecado, adicción, perdón, no hay pecado, adicción, herida o pasado que Jesús no pueda limpiar en un instante si nos rendimos a Él. Jesús, hermano, no busca publicidad barata, sino obediencia. La fe no cancela la obediencia, sino lo contrario. Con la obediencia muestra la fe. Jesús no solo restaura, Él toca lo que el hombre evita. Él escucha al que el mundo ignora. Él responde al que clama con fe humilde. Y su respuesta es clara. El hombre se humilla diciendo, Señor, si quieres. Jesús dice, quiero, quiero. Qué gran amor, bondad, misericordia muestra Jesús al darnos a nosotros, hermanos, un corazón limpio, a- al perdonar cualquier iniquidad nuestra, cualquier falta, cualquier pecado. Dice que Él quiere, pues seamos como el leproso que con humildad y con fe se postra ante Él pidiendo si quiere su sanación. Ahora sí podemos mirar en Mateo, aquí mismo
Evangelio en el libro de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 18. Vamos a leer Mateo capítulo 9, 18 al 26. Otro acontecimiento aquí que nos muestra de la autoridad, el poder divino. Dice Mateo capítulo 9, 18 al 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Mire, hermano, la fe de esta mujer. Ella sabía quién era Jesús y no dudaba de quién era y del poder que tenía. Y ella decía dentro de sí: si tocare, si solamente tocare su manto, seré salva. A mí me conmueve, hermano, estas palabras de fe, porque ella ni siquiera se postra, sino, digamos que con disimulo, ella dice: si solo le tocare. El 22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Hermanos, cuando esta mujer logra tocar el manto, las ropas de Jesús, Jesús se da cuenta que sale poder y la anima, diciéndole: tu fe te ha salvado. Hoy, hermanos, nosotros, usted y yo, amigos, podemos tener esa salvación por fe, pero necesitamos una fe ciega, una fe que no dude de la autoridad, del poder, de limpiar, de restaurar, de transformar, de cambiar una vida, de cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestra actitud, de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar en todos los aspectos al ser humano. Dice aquí, si seguimos la lectura: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Apartaos, dice el Señor, dice Jesús, porque la niña no está muerta, sino duerme. Jesús, hermanos, como decía, muestra su autoridad por sobre todas las cosas. Muestra, hermano, esta escritura aquí que la fe inquebrantable, incluso ante la muerte o situaciones desesperadas, activa el poder de Jesús para traer sanidad y vida nueva. Nos invita, hermanos, a superar la duda y confiar en que para Dios nada es imposible, demostrando
que Él es autoridad sobre la muerte y la enfermedad. Hermanos, tanto el jefe de la sinagoga como la mujer con flujo de sangre muestran que acercarse a Jesús con fe incondicional trae resultados milagrosos. Sí, hermano, porque puede cambiar una vida. Yo siempre digo que el cambio es de 180 grados. Si no estoy equivocado, un círculo marca 360 grados, 180 grados, o sea, en lugar de ir en una dirección, vuelve en otra dirección. Digo yo esto porque cuando nosotros, hermanos, estamos en este mundo, pero con rumbo desconocido, apartados de la voluntad de Dios, pues vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando nos volvemos a Dios y vamos ya con Dios, hacemos un giro total. La historia, hermanos, aquí demuestra que la desesperación puede ser el motor para buscar a Dios, quien ofrece soluciones incluso cuando todo parece perdido. Al decir que la niña duerme y resucitarla, Jesús enseña que él tiene poder absoluto, transformando el luto en esperanza. La mujer le tocó. Después dice de ella padecer, dice ese flujo por 12 años. 12 años de sufrimiento nos enseña, hermanos, que el persistir y confiar con fe inquebrantable, un solo toque es suficiente. Un solo toque, una sola palabra. ¿Qué le dijo Jesús al leproso? Quiero ser limpio. Una sola palabra basta, hermanos. Un solo toque, un cambio, una fe. Todo en la palabra de Dios dice que va en unión en uno, porque nos demuestra, hermanos, un Dios, un Hijo, un Espíritu, una iglesia, una fe, un bautismo. Todo dice en uno, en unidad. A pesar de la burla de la gente, hermano, Jesús actúa enseñándonos a ignorar la duda y centrarnos en su poder. Aquí en esta enseñanza de Mateo 9:18 destaca, dice, la fe inquebrantable. La fe, dice, inquebrantable de un líder de la sinagoga que ante la muerte de su hija se postra ante Jesús creyendo fielmente en su poder restaurador. Esta escena junto con la curación de la mujer con hemorragia subraya que la fe audaz vence obstáculos, pues Jesús trae vida y esperanza donde solo parece haber duelo. El padre de la niña no se rinde ante la muerte. Su postración reflejó humildad, reconocimiento de la divinidad de Jesús y una confianza total de que un toque suyo devuelve la vida. Hermano, Jesús demuestra que tiene poder superior a la muerte, tratándola no como un final definitivo, sino como un sueño del cual Él puede despertar a la persona. La petición, ven y vivirá, es un ejemplo de fe que no pone condiciones, sino que se entrega al poder sanador de Dios por medio de Jesús. Solo dice, ven y vivirá.
Este hombre ahí está mostrando, hermanos, una fe, no sé cómo explicárselo, pero es una fe ciega, de la cual tenemos que adornarnos nosotros, vestirnos o revestirnos de esa fe sin dudar del poder de Dios, de cambiar, de dar vida. En este pasaje, mi hermano, nos invita a confiar en Dios, incluso en las situaciones más desesperadas, recordándonos que su presencia trae vida y restauración a lo que parece perdido. Parece, parece, pero no está perdido, porque Él dice que a eso vino, los perdidos. Ahora quiero que leamos un poquito en el libro de Marcos, hermanos. Si tiene su Biblia, acompáñeme al libro de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos capítulo 7, 31 al 37. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Yo quiero decirle a mis amigos, si alguien está escuchando o va a escuchar este mensaje, que viene escuchando la palabra del Señor, su evangelio, su doctrina, que así, hermanos, como muestra su poder para que este hombre pueda oír, para que este hombre pueda hablar. De la misma manera, quiero decirle que Dios, Jesús, Cristo, hermanos, tiene ese poder para cambiar su vida como ha cambiado la de cada uno de nosotros, que hoy podemos decir con libertad, con fe, que hemos hecho llamados hijos suyos, porque Él dice que nos da la potestad de ser llamados hijos suyos, por ahí en Efesios 1:5, si no me equivoco. Quiero decirle, hermano, a usted que me escucha, que acuda a Jesús, que acuda a la iglesia. Tal vez ya está visitando la iglesia. Y si no hay una congregación donde usted se encuentre, póngase en contacto con alguien para que alguien que esté cerca pueda ayudarle. Porque, hermanos, amigos, el día de salvación, dice ahí en Corintios, es hoy, hoy, mi hermano. La oportunidad de cambiar es hoy.
¿Sabe por qué dice la palabra hoy? Porque el día de mañana es incierto. Es incierto el día de mañana. Muchos lastimosamente hoy no tuvieron la bendición de ver la luz del día. Y nosotros no sabemos qué será de nosotros el día de mañana. Por eso el llamado, dice el Señor, es hoy a actuar, a cambiar, a creer en Jesús, en modelar su carácter, en imitar sus acciones en justicia, en verdad. Hoy, hermanos, si alguien se siente leproso, porque dice que la lepra es símbolo del pecado. Si alguien está cargado de pesado, de pecado, si alguien está siendo objeto de alguna adicción, de algo que le avergüenza, cualquier cosa que reconoce que está mal, que no está bien, sepa esto, que Jesús no se aleja, Él se acerca, Él no condena, Él limpia. Hermano, la reflexión central es buscar a Jesús con esa misma fe que se postra confiando en que Él tiene el poder de sanar y dar vida eterna, superando el miedo y la desesperanza. A veces nos equivocamos o se equivocan personas pensando, diciendo que no tienen perdón de Dios, pero sí hay perdón de Dios. Él dice que vino por los que estaban perdidos. Sí, leamos una cita más en Marcos, aquí donde estamos en Marcos, volvamos al capítulo 3 de Marcos. Marcos capítulo 3 versículo 7. Marcos capítulo 3 versículo 7 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos y de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En cuanto más dice la escritura que se divulgaba los acontecimientos, hermanos, en aquellos tiempos de que Jesús venía haciendo, todos venían, o muchos, dice, multitudes venían a él. ¿Por qué? Porque querían ser limpios. Comenzábamos diciendo que hoy en día muchos vienen a él, pero no todos vienen con fe o con humildad. Hay que venir a él, sí,
con fe y con humildad, pidiendo el perdón, pidiendo qué se necesita para tener ese perdón, hermano, de nuestras iniquidades, de nuestras culpas. Pues lavar nuestras culpas y pecados en las aguas del bautismo, así lo manda Él. Y nacer y ser, dice, una nueva criatura. Sí. Si leemos poquito en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan, capítulo 3, 18. Dice, el que en él cree no es condenado. No dice en el que él creyó o creerá tiempo pasado o futuro, sino en este presente. El que en él cree hoy es presente, no es condenado. Oiga, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, aquí en esta enseñanza dice, enseña que la fe en Jesús es el factor decisivo para la salvación, liberando de la condena a quien cree, mientras que la falta de fe resulta en una condena automática al que no cree, por no confiar en el Hijo de Dios. Establece, dice, una división clara entre la seguridad de la vida eterna y el juicio. Subraya la urgencia de creer en Jesús para evitar el juicio y recibir la vida eterna. Por eso quiero otra vez hacer un llamado a aquel amigo que nos escucha, amigo, amiga, oyente, a venir a Jesús. Y a mis hermanos, a cada uno de mis hermanos que estamos trabajando, llevar ese mensaje, esa palabra, que no nos cansemos, hermanos, que no nos cansemos de llevar esa palabra, que no nos cansemos porque a su tiempo dice, segaremos. Tarde que temprano la palabra, hermano, dice que no vuelve vacía, da frutos. Así que no nos cansemos, hermanos, de llevar el mensaje de la verdad, el mensaje de salvación. Para concluir aquí, dice, Jesús, hermanos, no solo cura con palabras, sino que extiende su mano y toca al leproso, una acción prohibida que demostraba su amor por encima de las leyes de pureza ritual. El hombre no duda del poder de Jesús, sino que se rinde a su voluntad, mostrando una confianza total. Él se pone en manos, el hombre leproso se pone en sus manos y dice, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Él se rinde, dice, ante su voluntad. Te invita la palabra, hermanos, el mensaje nos invita a reflexionar sobre la lepra, el pecado, la soledad, la baja autoestima, cualquier problema, necesidad que necesite ser sanada. Acercándonos a Jesús
con la misma confianza. El quiero de Jesús revela un deseo activo de restaurar al ser humano. Así le dijo al leproso, quiero ser limpio. Por eso te digo, amigo, oyente, Jesús quiere. ¿Qué le dices tú? Él quiere limpiarte. Él quiere limpiarnos. El quiero de Jesús, dice, revela un deseo activo de restaurar al ser humano, sanando la enfermedad física y la marginación. La sanación es instantánea, demostrando el poder divino sobre la enfermedad. El cambio, mi hermano, es cuando nosotros bajamos a las profundidades del agua para recibir el perdón de los pecados, hermano. Aquel perdón, aquella restauración es instantánea. En ese momento, los que son sometidos a las aguas del bautismo son limpios, son limpiados, son perdonados. Y en ese momento tienen la entrada con seguridad al reino de los cielos. Pero hay que cuidarla, hermanos. Hay que trabajar día con día para no perderla. La lepra dice que era considerada una muerte en vida. La acción de Jesús rompe este estigma enseñando que nadie es indigno de su amor y misericordia. Nadie es indigno. Todos podemos recibir esa sanación a nuestro problema, enfermedad, pecado, iniquidad, hermano. Si venimos y nos rendimos a sus pies. Aprendamos, hermanos, de la humildad del leproso. Y aprendamos, hermanos, del Jesús, de su voluntad, cuando Él dice, quiero ser limpio. Él nos ofrece, hermanos, amigos, oyentes, esa libertad, esa sanidad. Nos ofrece despojarnos de ese peso, porque el pecado, hermano, dice que es un peso con el que cargamos. La separación del Señor y el ser humano es ese peso, el pecado. Y él dice al leproso, quiero ser limpio. Él quiere. Nadie es indigno. Así que miramos entonces, hermanos, en la palabra aquí hay cualquier mensaje puede ser demasiado extenso, pero simplificando, Él quiere, Él puede limpiarnos y, y hacernos, como dice, vamos a leer, esta cita no la tenía yo aquí en el estudio, pero que la leamos en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Así que, hermano, dice que Él nos, en el versículo 5 específicamente, dice que Él nos dice, predestinado. Hemos sido y dice llamados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según dice, el puro afecto de su voluntad, por su gran amor, por su gran misericordia. Ese es el mensaje, hermanos, que yo quería compartir hoy. Y les de antemano pido perdón si en algo me he equivocado. Y el llamado ahí, hermanos, para cada uno de nosotros que estamos en el camino, que sigamos como el leproso, con fe y humildad, sin cansarnos. Y aquellos oyentes, yo les invito a venir a Jesús hoy, porque el día de mañana dice él que es incierto. No dejemos pasar más tiempo porque nadie, hermanos, tenemos la vida comprada. Si bien no sabemos cuándo va a venir va a venir el Señor Jesús con juicio, tenemos que estar asegurados, asegurar esa entrada, hermanos. Gracias a todos por darme este tiempo, por su tiempo, por escucharme y que Dios le bendiga a cada uno.